Hola, ¿qué tal? Buenos, buenas tardes, buenas noches, depende de el lugar donde este día se conecten. Sean bienvenidos a esta plática, charla que vamos a tener el día de hoy para seguir en esta muestra de cine internacional sobre memoria, a la que nos han invitado a compartir sobre pues una serie de películas, cine documental, en donde se habla sobre la memoria, en donde se habla sobre lo que ha sucedido en diferentes partes de nuestro continente, del mundo, y en donde básicamente pues nos juntamos a platicar sobre películas y documentales que tienen que ver con historias que han sucedido a lo largo de nuestro continente, historias muchas veces de dolor, pero también muchas veces de esperanza. Y el día de hoy, dentro de esta 12ª muestra de cine internacional, Memoria, Verdad y Justicia, Territorios en el Corazón, vamos a comentar junto con Leiria Bay y Ubaldino Canán. Vamos a comentar una película que se llama Los árboles mueren de pie. Esta película que cuenta la historia de un pueblo mexicano, el pueblo indígena de Cherán, en Michoacán, que sin duda es la historia de una comunidad que vivió eh, cuestiones tremendas, ¿no? De desaparición, de terror, de amenazas, de violencia, y donde la organización política, donde la organización social, la organización comunitaria, trajo como consecuencia mejores condiciones de vida a partir de la organización. Una organización que tiene que ver con una organización comunitaria, como una organización territorial, con una organización que reconoce los sistemas normativos internos, que reconoce los derechos pueblos indígenas. Y bueno, no quisiera que esto se vuelva un monólogo, sino que a mí me gustaría que en conjunto con Leiria y Ubaldino podamos ir construyendo estos comentarios a este documental que recoge la historia de este pueblo, ¿no? Lo que yo he pensado que podemos hacer el día de hoy es hacer una primera ronda, como un poco qué es lo que significa para las luchas de ustedes, para las historias que se viven en diferentes regiones de Guatemala, esta historia que se cuenta a partir del documental de Cherán. ¿Qué les significó reconocerse o reconocer esta lucha distinta quizás, pero que sin duda pues da algunos pinceladas de esperanza? Entonces, quisiera primero escuchar a Leira sobre qué le significó ver la historia del pueblo indígena de Cherán. Claudia, muchas gracias a todo el equipo por la oportunidad de estar acá y compartir reflexiones, compartir experiencias de lucha y resistencia de nuestros pueblos. Pues creo que Cherán es una experiencia de vida, de lucha, de resistencia y de un pueblo que no se deja, no se deja a pesar de las adversidades. Y para nosotros como movimiento Codeca lo traigo muy a la experiencia de nuestro pueblo, de nuestra lucha y de nuestra resistencia, porque es lo que vivimos cada día. De manera permanente en Guatemala, como ya saben todos ustedes, Guatemala es un país con una historia muy fuerte de represión y lucha de los pueblos.
Y lo que ha pasado, y muchas veces por el cerco mediático que hay impuesto, no conocemos las diferentes historias y resistencias. Muchas veces nos quedamos pensando que solo nosotros estamos en una situación difícil, que solo nosotros, y que quizá incluso por ese cerco mediático que tenemos, pensamos que tal vez así es, que tal vez es normal y que no tenemos otra salida. Sin embargo, cuando conocemos otra experiencia, nos damos cuenta que en nuestras comunidades, en otros departamentos, en otros territorios, en otros países, hay pueblos resistiendo, hay movimientos, hay luchas que están ahí. Cuando investigamos quiénes son los actores de toda esta problemática que están afectando nuestros territorios, nos damos cuenta que son los mismos actores que nos reprimen, que saquean nuestros territorios, que están destruyendo nuestra madre tierra y que están también persiguiéndonos, criminalizándonos y estigmatizándose en nuestro territorio. Lo importante de conocer estas experiencias de lucha, de resistencia y de resiliencia es de que entendamos que si luchamos podemos construir procesos, podemos construir cambios, que no podemos quedarnos llorando y pensando que las cosas son así, que no van a cambiar o que Dios se ha olvidado de nosotros. Lamentablemente en nuestros pueblos ha habido mucha influencia y muchas veces decimos, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué no podemos salir adelante? Y cuando intentamos organizarnos y sobresalir, pues nos damos cuenta que somos reprimidos y entonces muchas veces quedamos con el temor y vivimos con el temor siempre. En Guatemala, toda esta historia de guerra, el conflicto armado, la represión que ha venido en los últimos años, ha hecho que muchos pueblos, que muchas resistencias, que muchas organizaciones tengan miedo y digan, no podemos hacer más, tenemos que escondernos, tenemos que callarnos. Pero por eso de escondernos, por eso de callarnos, es por eso que no avanzamos. Tenemos que luchar por ser sujetos y sujetas de derechos, por construir procesos de cambio desde nuestros territorios a pesar de la represión. Tenemos que atrevernos a utilizar los medios de comunicación alternativos, a convertirnos también en comunicadores y comunicadoras de nuestra lucha para poder construir procesos de cambios. De lo contrario, no vamos a cambiar nada si nos quedamos pensando solo en la problemática que tenemos y en que tenemos que escondernos para que no nos criminalicen más, pues lógicamente van a seguir insistiendo estas empresas en seguir saqueando nuestros territorios, en destruir nuestra madre tierra, y cuando intentamos hacer algo, pues nos reprimen. Entonces, todas estas experiencias de otros pueblos, de otras luchas, de otras resistencias, no vienen más que a motivarnos, que a decir, no estamos solos nosotros aquí resistiendo, sino hay otros pueblos que están resistiendo y que están construyendo procesos de cambio a pesar de las adversidades. Sí. Claudia, no se te escucha, estás con el micrófono apagado. Sí, perdón. Muy importante, muchas gracias, Leire. Muy importante lo que comenta la compañera en el sentido de cómo a partir de estos documentales, ¿no? Estas muestras de cine documental que se pueden compartir en las comunidades, que podemos proyectar en nuestros cines comunitarios, pues se conoce la historia de otros pueblos, ¿no? Creo que el uso de los medios de comunicación, pero también el uso de los documentales como mecanismo también de conocer los procesos organizativos de otros pueblos, creo que es muy importante y este documental pues ayuda mucho a conocer eso. Me gustaría ahora escuchar la palabra de Ubaldino, a ver qué se le significó ver este documental y conocer la historia del pueblo indígena de Cherán. Adelante. Muchas gracias, muy buenas tardes a todos, todas. Agradecer, ¿verdad?, a este equipo que está haciendo posible, ¿verdad?, que nos demos a conocer, ¿verdad?, que puedan cruzar de esta manera nuestras historias, ¿verdad? Y sin duda, cuando veía la película, ¿verdad?, pues cada escena, cada fotografía me llegó a la mente, ¿verdad?, esos momentos que nosotros tuvimos también como resistencia, que hemos tenido como pueblos originarios, ¿verdad? Nosotros estuvimos 6 meses en una resistencia permanente,
¿verdad? Frente a una mina que se instaló justo en mi comunidad, y bueno, y 2 comunidades más del pueblo indígena Maya Chortí, en Guatemala. Bueno, digo Guatemala porque el pueblo Maya Chortí está en Honduras y también en El Salvador. Esa es de las cuestiones más jodidas, ¿no? Pero bueno, entonces cuando veía la película, ¿verdad? Me llevaba cada escena y cada fotografía, como repito, ¿verdad? A esas noches que nosotros pasábamos, ¿verdad? Donde pues una resistencia, como bien decía Leira, ¿verdad? Ningún medio de comunicación pues que esté a favor de estas empresas va a llegar allá a nuestras comunidades. Nosotros estamos a 270 kilómetros de la ciudad, ¿verdad? Estamos límite con Honduras, entonces era mucho más complicado también. Mi municipio y justo las comunidades en muchos años no se habían levantado frente a un monstruo como esto. Esto era mucho más complicado todavía. Entonces, y era justo lo que también nos cuenta esa historia que nos va contando la película, ¿verdad? Es decir, un pueblo que está muy lejano en la montaña, ¿verdad? Donde han habido quizás también muy pocos levantamientos, ¿verdad? Últimamente, ¿verdad? Entonces, nosotros como resistencia también en las noches poníamos películas, ¿verdad? Poníamos esas películas, ¿verdad? Para matar el sueño, para ahuyentar los zancudos, ¿verdad? Para que llegara más gente, niños, mujeres, ¿verdad? Allí también acompañar la resistencia. Y ese espacio era también una escuela de formación, por supuesto, ¿verdad? Una escuela de transformación también para todos. Entonces, la película, la verdad, pues 40 minutos no nos alcanzaría entre los y las 3, ¿verdad? Para poder platicar, dado que es una serie de historias, no es una sola historia, es muchas historias que hay ahí, ¿verdad? En cada momento que se va dando la película, en cada momento que van hablando hombres, mujeres, espacios de organización, momentos de qué vamos a hacer, trabajo de incidencia, ¿verdad? Y al final también todo el trabajo de reivindicación de sus mismos derechos. Yo creo que me quedaría por acá, ¿verdad? Sin duda es muy bonito, pero quiero terminar esta primera pregunta que nos hace Claudia, ¿verdad? Les cuento, cuando iba a ver la película, pues mi hijo tiene 9 años y mi nena tiene 4, y ellos dijeron, bueno, vamos a hacer un cine en la casa, y no, justo hicieron unas chamarras, así como juegan los niños, y colgaron, y vimos la película dentro. Pues mi nena cayó a los 15 minutos, mi hijo tal vez aguantó una media hora por ahí, pero después, en su conclusión fue decir, papá, en la escuela nos dicen mentiras, y yo digo, ¿por qué? Ah, porque en la escuela nos han dicho que el gobierno es el que está encargado de cuidar las montañas, ¿verdad? Y aquí nos están diciendo lo contrario, ¿verdad? Entonces, al final es eso, ¿verdad? Es decir, cómo también estos espacios, ¿verdad? Que hoy es posible poder ver, pues nos llevan a esos espacios de transformación de diferentes edades, ¿verdad? Así que muchas gracias por la invitación y vamos a seguir platicando. Qué bonita historia. También yo la vi con una de mis hijas y le decía, mira, vamos a ver esta historia. Y cuando la terminó de ver me dijo, y todo eso es verdad. Así como que pensaba que no era verdad. Y yo, no, pues sí, claro que es verdad. Y es aquí cerquita, no está tan lejos donde está pasando o pasó toda esta historia, ¿no? Y ahí yo me uniría a estas últimas intervenciones pensando un poco también en el cine, ¿no? O sea, las historias que cuenta el cine documental muchas veces pues son historias muy duras, ¿no? Son historias en donde lo que tenemos atrás pues son hermanos desaparecidos, son personas que han sufrido las peores violencias, tenemos ahí casos tremendos, ¿no? Entonces, reconstruir, ¿no? La vida de los pueblos, reconstruir la vida comunitaria a partir de estas historias. A mí me gustó mucho porque aun cuando cuenta una historia tremenda, ¿no? De todo lo que sucedió previa a la organización y la insurrección de la comunidad de Cherán, es una película bonita. O sea, yo digo, ¿cómo hicieron los documentalistas
Ronan y Fanny, ¿no? Que hicieron esta película para contar una historia que finalmente es esperanzadora, ¿no? Entonces, creo que ahí en Cherán, una de los espacios comunitarios que fueron formando como la voluntad política de la comunidad, que fueron formando la idea de lo que se puede construir a partir del horror, ¿no? Del terror, tiene que ver precisamente con un espacio que ellos construyeron, muy parecido a lo que nos comenta Ubaldino, de las fogatas, ¿no? O sea, cuando ellos hablan de las fogatas que se pusieron en los cuatro en los cuatro puntos de la comunidad, y esas fogatas se volvieron espacios de discusión comunitaria, ¿no? Es a partir un poco de esa lucha que sobre todo encabezan las mujeres, pero que no solamente sostienen las mujeres, pero que sí las mujeres son las que empiezan a decir vamos a hacer las rondas comunitarias y vamos a hacer las fogatas como espacios también de encuentro, de diálogo, pero también de ocupación territorial. O sea, también tenían que ver con ocupar el territorio que estaba siendo invadido. Entonces, a mí me gustaría que ustedes, pues que encabezan y son parte, hacen parte de luchas muy importantes en sus regiones, pudieran platicarnos un poco a partir de la película, pues de esos espacios que hay en sus comunidades y en sus resistencias, que son espacios de construcción colectiva de la resistencia y de el quehacer, ¿no? Y en ese quehacer, pues cómo participan de manera importante, pues los compañeros y las compañeras, ¿no? El papel de las mujeres en esta construcción. No sé si ahora quiera empezar Ubaldino. Adelante. Bien, gracias. Bien, sí, creo que ya, como ya di algunas pequeñas pinceladas de cómo la película, ¿verdad? Pues me atravesó, ¿verdad? No solo en mi historia, ¿verdad? Sino que me llevó a ese 2016, ¿verdad? Nosotros justo en 2016 iniciamos esta resistencia, ¿verdad? Porque una empresa que supuestamente y según el Estado y según la licencia de explotación iba a extraer antimonio, ¿verdad? Pero también en el 2007 esta misma empresa había solicitado esta licencia de exploración por 7 minerales, entre ellos oro, plata, ¿verdad? Y otros minerales más. Y el último era antimonio, ¿verdad? 4 meses después cambian y solicitan que solo van a extraer antimonio, ¿verdad? Los otros minerales seguramente por ahí han de estar, bueno, desde ahí nosotros iniciamos una resistencia y justamente, ¿verdad? Como lo dicen, como lo refleja en la película, nosotros no teníamos ni idea, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estos procesos, este nuevo modelo de extractivismo, ¿verdad? Para los pueblos es totalmente desconocido. Nosotros no conocíamos de este proceso, ¿verdad? Nosotros no sabíamos de minería, ¿verdad? De esa manera. Nosotros no sabíamos de qué es una licencia de exploración, qué es una licencia de explotación, nada de eso, ¿verdad? Entonces, en el 2016, ¿verdad? Al escuchar que pues los cerros estaban retumbando, decimos nosotros, y no era porque iba a llover, y no era porque era lo que nosotros llamamos, ¿verdad? Los retumbos que marcan el inicio y el final del invierno, no, nada de eso, era porque estaban dinamitando nuestras montañas, ¿verdad? Entonces, es así como nos organizamos algunas pocas personas y empezamos a decir, bueno, ¿qué hacemos? Decir, y dentro de la idea, ¿verdad? Porque también en la película se dice, bueno, vamos a ir a hablar con el alcalde y vamos a decirles a estos, como dicen en la película, ¿verdad? Saber cómo llaman los botamontes, ¿cómo es la palabra? A ver si alguien me ayuda. ¿Cómo les llaman ellos a estas personas que están botando la montaña, que están depredando? Tienen un nombre que sí, me llamó Talamontes. Talamontes, sí. Ajá, de ¿verdad? Tala. Ajá. Sí. Entonces nosotros empezamos a preguntar, bueno, hablemos con la empresa, a ver que ellos nos expliquen, ¿verdad? ¿Qué está pasando, verdad? En nuestro mundo, en nuestra idea, en nuestro también, porque los problemas en la comunidad sí se resuelven, ¿verdad? Nosotros ya, cuando hay un problema en la comunidad,
pues se invita a la persona, ¿verdad? A ambas personas y se arregla el conflicto, ¿verdad? Desde esas prácticas nosotros pensamos que se iban íbamos a resolver este problema así, ¿verdad? Entonces, un domingo, ¿verdad? Nosotros mandamos aviso a la empresa y bueno, a las que sabíamos que era la empresa, pero al final eran los ingenieros que estaban trabajando ahí y al alcalde, para que se hicieran presente ahí en ese campo de mi comunidad, para poder que ellos nos explicaran, ¿verdad? Y nada de ellos, ninguno de ellos llegó, ¿verdad? Entonces, desde ahí nosotros sí dijimos, bueno, hay que hacer algo, ¿verdad? Entonces, ese fue como el momento de partida, el primer paso que nosotros dimos, ¿verdad? Para poder iniciar todo un proceso de búsqueda de información, ¿verdad? Pero también organizarnos a través de este problema totalmente desconocidos, ¿verdad? Porque tantos problemas que se ha habido en las comunidades, pues problema de minería tan así no se había tenido, ¿verdad? Entonces, como estos problemas son totalmente diferentes y van rompiendo como toda esa forma comunitaria, ¿verdad? Que vivimos en las comunidades y al final nos cercan y nos llevan tanto a la orilla del barranco que al final uno dice, bueno, ¿te tiras o ves cómo te salvas? ¿Verdad? Y en todo ese proceso, que es un proceso acompañado, ¿verdad? Totalmente de gente que ha usado tácticas también desde el ejército, ¿verdad? Porque estas empresas muchos están ligados, ¿verdad? A militares aquí en Guatemala, ¿verdad? Tal como lo veíamos ahí, ¿verdad? Al crimen organizado, el narcotráfico, y todo eso nos atraviesa a nosotros. Nosotros, pues, no sabíamos que estábamos enfrentando todo eso, no lo sabíamos, ¿verdad? Hasta que llega un momento donde se empieza la situación, ven que nosotros como comunidades ya no vamos a dar un paso atrás. Entonces empieza, como decimos nosotros, a desnudar otros procesos. Y sí vimos que, bueno, como estamos en la frontera con Honduras, el narcotráfico tenía mucho que ver, ¿verdad? Los militares tenían mucho que ver, ¿verdad? Pero para entonces ya nada nos frenaba y muchos amigos me decían, mira, Valdino, pero ¿por qué no te salís de ahí? Ahí lo más seguro es que te van a matar, ¿verdad? Entonces, y tantas cosas que a uno le dicen, ¿verdad? Por eso cuando yo veía la película, pues me llevó a la mente mucho de eso, ¿verdad? Porque la película el documental está compartiendo todo eso paso a paso, ¿verdad? Y seguramente hay más historias que quizás lamentablemente en una hora, en una escena no se logra cubrir, ¿verdad? Hay tantos sentimientos, ¿verdad? Hay tantos otros momentos que seguramente no están ahí, ¿verdad? Que no caben en un libro, que no caben en una hora de filmación, ¿verdad? Sino que están allí como esa memoria histórica de los pueblos, ¿verdad? Que pues hoy también estamos compartiendo. Al final también es el espacio de poder compartir, ¿verdad? Bueno, quería llevar como esos momentos de cómo iniciamos nosotros, de cómo inician acá, bueno, cómo inician en Cherán este proceso, ¿verdad? Y luego como más o menos a la mitad de la película que van ya descubriendo como estos procesos propios, ¿verdad? Y al final una escena muy bonita de una compañera que dice, bueno, al final recuperamos esas formas de usos y costumbres, dice ella, ¿verdad? Y al final nosotros también, ¿verdad? 500 años de colonización, 500 años de vivir oprimidos y en la oscuridad me refiero, ¿verdad? A los pueblos olvidados, a mi pueblo como mi pueblo indígena, que cuando uno piensa el oriente de Guatemala, está pensando en los canches, en los blancos, pero no estamos imaginando es que ahí vivimos pueblos indígenas, ¿verdad? Entonces, todo eso nos lleva a que muchas veces no nos creamos no creemos que somos indígenas, que vamos perdiendo poco a poco, ¿verdad? Nuestra identidad, ¿verdad? Y no quiero agradecer en ningún momento que estos procesos que son complicados y que no deseamos para ningún pueblo, nos llevan a la organización. No estoy diciendo eso, pero al final nos vemos tan forzados que muchas veces debemos de usar y tenemos mucha fuerza. Hoy hoy en el 2022 estoy diciendo que mi pueblo es un pueblo fuerte, es decir, que nosotros, hombres y mujeres, somos pueblos fuertes. Las mujeres en algunos momentos fueron y quizás en la mayoría de momentos tan complicados de la resistencia, las mujeres estuvieron ahí enfrente de todo, es decir, enfrente me estoy refiriendo que ellos con las puras manos y la gente y la seguridad de la empresa con armas de todo tipo de calibre, es decir, frente a esas situaciones es que nosotros estábamos compartiendo. Lamentablemente, ¿verdad? Quisiera como
ir terminando, y esta parte es bien complicada y dolorosa, ¿verdad? Como toda resistencia lleva ese momento duro de la vida que se vive a nivel individual y colectivo, ¿verdad? Pues la pérdida de compañeros. Nosotros, pues a 6 años de lucha y resistencia, 2 compañeros han perdido la vida, han sido asesinados en esta lucha, ¿verdad? Y eso nos ha llevado a tener mucha más fuerza, es decir, a ser más, no sé, a tomar otro tipo de decisiones también, ¿verdad? Y bueno, siempre me quiebro en esta parte, es difícil poderlo compartir, ¿verdad? Pero ojalá que no se dé en ningún otro pueblo, ¿verdad? Y creo que la invitación y la esperanza que nos llama la película, ¿verdad? Es a seguir siempre organizados, ¿verdad? A recuperar estas formas propias de nuestros pueblos, ¿verdad? Y decir que somos pueblos fuertes y que vamos a defender siempre, siempre, siempre nuestra casa, siempre, siempre nuestro territorio. Gracias. Muchas gracias, Ubaldino. Sin duda, siempre hablar de eso cuesta trabajo, ¿no? Porque son compañeros de lucha, pero pues ahí apoyamos entre todos la resistencia de los pueblos y entre todos pues somos más, ¿verdad? Queríamos ahora escuchar la palabra de Leiria. Muchas gracias, Claudia. Yo en primer lugar decir que nunca había escuchado la palabra Cherán. O sea, y es eso, o sea, es una resistencia a un pueblo y estamos tan cerca y tenemos los mismos sufrimientos, los mismos sueños, pero no nos conocemos. Entonces, eso es importante, lo primero que me generó al ver la película, porque ¿qué es eso de Cherán? Después saber que es toda una experiencia de lucha, de resistencia y de seguir con sueños. En el caso mío, pues yo soy de un movimiento con diferentes luchas y resistencias. Es un movimiento que tiene presencia en todo el país. Entonces, en nuestro movimiento hay varios tipos de resistencia. Compañeras y compañeros que han iniciado la lucha, que están en el movimiento, que luchan por los derechos a la tierra, pero también por compañeros y compañeras que están luchando de manera permanente por defender los derechos laborales, pero también comunidades que están, como lo dice el compañero Ubaldino, defendiendo territorios. Y también comunidades y pueblos que están defendiendo otros tipos de derechos, como el derecho al acceso a los servicios básicos. Pero, ¿qué tenemos en común todas estas resistencias? Pues lo que pasa es que, ¿por qué entramos en resistencia? ¿Por qué nos declaramos en resistencia? ¿Por qué nos declaramos estar luchando por defender derechos? Pues porque nos están atropellando, nos están saqueando, nos están sobreexplotando laboralmente, están acaparando nuestras tierras. Ya no tenemos espacio para cultivar, están robándonos los ríos, están destruyendo nuestros territorios. Y ahí es cuando las comunidades, por todos estos golpes que nos están dando, es que decimos, ¿cómo vamos a seguir sobreviviendo? Aquí en Guatemala todos los conflictos, todos estos problemas han hecho que gran parte de la población también esté de migrante en Estados Unidos, una comunidad con las familias, la mayoría de las familias tienen migrantes principalmente en Estados Unidos y en otros lugares. Pero ¿qué es lo que nos obliga a hacer eso? Nos obligan todas esas vulneraciones o violaciones a nuestro derecho. El hecho que nos estén dejando sin poder vivir. Estamos cada vez más en situaciones mucho más difíciles que las que vivíamos anteriormente. Entonces, ante este tipo de atropello es que las comunidades empiezan a organizar, empiezan a decir, bueno, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cómo vamos? Si antes había un río que pasaba por nuestra comunidad, el cual nos daba alguna fuente de alimentación, como ir a pescar, la pesca, como también el agua para beber, para lavar, y después nos damos cuenta que la finca que está arriba está robándose el agua. ¿Y qué hacemos? Y generalmente inicia toda lucha y toda resistencia con esa ilusión de que quizá nos van a hacer caso. Lo que las comunidades primeramente hacen, bueno, entienden la situación y dicen, vamos a hablar con el de la finca a ver si atienden nuestros problemas. Pero cuando se llega, nunca atienden. En lugar de atender la problemática, empiezan a estigmatizar y a criminalizar a quienes están yendo a decir que ya no tienen agua, que ya no pueden pescar porque ya no hay peces, porque el agua está contaminada. Después
Y se genera eso también, el creer que estos gobiernos locales van a atender nuestras demandas. Vamos a los alcaldes, vamos a los espacios locales, a ver si el alcalde, si el gobernador, o sea, y nunca se atienden las demandas. Y en términos generales, así pasan todas las resistencias. Tenemos experiencia de cómo las comunidades nos organizamos. Cada comunidad depende cómo está su ubicación, tiene su diferente mecanismo. Por ejemplo, yo viví mucho tiempo en unas comunidades agrarias donde cuando había un tema que abordar, tocaban la campanita. Y como toda la gente vivía cerca, al escuchar la campanita hay sesión. Entonces van y hablan, abordan el tema, llegan a alguna conclusión y bueno, la junta directiva es la que trata de dar seguimiento a las conclusiones. Pero aquí en Guatemala, los diferentes pueblos, las diferentes resistencias, nos hemos ido dando cuenta que, por ejemplo, después de la firma de la paz, cuando se afianzó el sistema neoliberal en nuestro país, nos ilusionamos mucho con el pensar, porque nos dijeron así, que trabajáramos en la incidencia para ver si iban a haber cambios, para ver si iban a responder a nuestras demandas. Y entonces, ¿y qué era la incidencia? Pues es ir a hablar con el alcalde, es ir a hablar con la gente del consejo, es ir a hablar con el gobernador, es hablar en el Congreso, es ir a pedir audiencia. Pero nos dimos cuenta que el problema seguía y seguía creciendo en nuestro territorio, pero por más que nos pasábamos todo el tiempo pidiendo audiencia, pidiendo a que atiendan nuestras demandas, tanto los empresarios como los gobiernos locales, nunca ha cambiado esta situación. En vez de cambiar, cada vez empeoran las cosas porque nos estigmatizan, nos criminalizan, nos atacan directamente e incluso nos han asesinado. Como dice el compañero de su comunidad, hay 2 experiencias de asesinatos de integrantes de su comunidad. Y en el caso del movimiento Codeca hay 23 compañeros que han sido asesinados del 2018 a la fecha. Entonces vemos que o nos quedamos y morimos de hambre, morimos sobreexplotados, o buscamos otras maneras. O sea, ¿qué es lo que ha generado a que los pueblos pensemos qué hacer y cómo cambiar esta realidad? También ha sido toda esta situación de represión, de vulneración de derechos, de destrucción de la madre tierra en nuestros territorios. Y en el caso del movimiento al que yo pertenezco, en el 2012 dijimos, ¿pero qué ha pasado? Después de la firma de la paz, se ha afianzado más un sistema neoliberal que ha destruido nuestra madre tierra, ha venido a nuestros territorios a decir que va a haber desarrollo, porque Guatemala es un país subdesarrollado, pero cuando dicen que va a haber desarrollo, lo único que hacen es implementar más empresas extractivas en nuestros territorios, privatizar las empresas estatales, saquear nuestros bienes naturales, destruir la madre tierra. Entonces, ¿qué tenemos ahorita con toda esa ilusión de desarrollo que nos han querido implementar y por lo cual han justificado toda una serie de destrucción de la madre tierra, de saqueo y de destrucción? ¿Qué es lo que tenemos ahora? Tenemos que cada vez más, como producto del acaparamiento de la tierra y de la ampliación de los proyectos extractivos, las familias indígenas, las familias campesinas ya no tengan tierra donde cultivar sus granos básicos. Y entonces la única posibilidad que hay para seguir sobreviviendo es aceptar cualquier nivel de sobreexplotación en las fincas agrícolas. Eso hace que muchas familias o que las familias tengan que mandar a sus hijos, al marido, a la hermana, a quien sea, a Estados Unidos de inmigrante para poder seguir sobreviviendo. ¿Acaso eso es desarrollo? ¿Qué tenemos con desarrollo? Tenemos mayor sobreexplotación. Niños que en vez de ir a la escuela están yendo a trabajar a las fincas agrícolas. ¿Qué tenemos con la palabra desarrollo? Tenemos mayor pobreza, mayor desnutrición, mayor analfabetismo. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho? Y muchos años nos hemos pasado pensando que a través de la incidencia, a través de irle a pedir al alcalde, a la empresa, se van a atender nuestras demandas. Entonces, es importante ver que cuando nos organizamos, cuando pensamos qué hacer y se evalúa, pues entonces podemos pensar cuál es el camino. Nosotros dijimos acá en el caso de nuestro movimiento, tenemos que luchar por ser sujetos y sujetas de derechos, porque siempre a los pueblos nos han visto como objeto, como mano de obra barata, pero nunca como sujetos y sujetas. Entonces, por eso decimos, tenemos que luchar por ser sujetas y sujetas de derechos, tenemos que luchar por construir un Estado plurinacional, pero tenemos que luchar también por posicionar a la madre tierra como sujeta de derechos, porque en este proceso siempre se ha visto a la madre tierra como un recurso
y no como esa fuente de la vida que es lo que ha sido. Entonces, esas experiencias que ustedes comparten a través del cine, a través de estas películas, nos ayudan, como decía anteriormente, como también lo dijo el compañero, a conocer otras experiencias, a conocer que otros pueblos están resistiendo y están buscando otros mecanismos para poder vencer toda esta situación de represión, de injusticias que de manera permanente hemos vivido. Y también para saber que a pesar de las adversidades, podemos avanzar, podemos construir procesos, podemos generar avances, podemos generar algunos logros, podemos generar cambios si nos proponemos, si nos organizamos, si resistimos, si establecemos medidas para ya no solo pedir a que atiendan nuestras demandas, sino convertirnos como sujetos y sujetas de derechos. Sí, muy interesante la participación de la compañera Leira, sobre todo porque, digamos que a mí me llama la atención de lo parecido que son las luchas de los pueblos en México, en Guatemala, ¿no? Que al parecer, aunque no haya un diálogo, pues están pasando cosas muy similares, ¿no? Los pueblos indígenas acá en México, pues están viviendo condiciones muy parecidas, ¿no? De explotación, de represión, de lucha por los territorios que se ha diversificado, en donde ya muchos no están apostando por este tema de la incidencia, sino por la construcción verdadera de autonomías y cómo se construyen esas autonomías. El caso de Charán, digamos, es emblemático en ese sentido porque ellos sí fueron a la vía, digamos, primero fue la organización, se fortaleció la organización, se toma la decisión de empezar a tener las elecciones sin partidos políticos, ¿no? Y una vez que toman esa decisión de decir, nosotros vamos a elegir a nuestros representantes a partir de otras formas de elección, ¿no? Y entonces ahí, bueno, en la película describen cómo se cambian las formas de elección por unas elecciones que tienen que ver con la forma en que ellos antes habían elegido a sus representantes o elegían a sus autoridades tradicionales y dicen, bueno, ya no solamente las autoridades tradicionales, sino también las autoridades municipales van a ser electas a través de lo que ellos llaman usos y costumbres, ¿no? Ese cambio, ese salto que da el pueblo indígena de Cherán hace ya más de 15 años, quizás, sí, como 12 años, cambió completamente la forma en que ellos se organizaban, ¿no? A partir de decir, no vamos a tener partidos políticos y los municipios los vamos a elegir nosotros a partir de estas asambleas, pero además es que no va a ser un presidente municipal, o sea, ya no queremos que haya uno que nos represente a todos, sino que ahora lo que vamos a nombrar es un consejo, ¿no? Y ese consejo es el que nos va a gobernar, es el consejo que va a tomar las decisiones por todos. Y bueno, ellos pudieron haber quedado así y que eso quedara así como una organización interna, pero lo llevaron a los tribunales y dijeron, esta forma de elección y esta forma de reconocer nuestras autoridades, queremos que ustedes también la consideren y la consideren legal, ¿no? Entonces lo llevaron a los tribunales electorales, lograron una sentencia que reconocía a Cherán como un municipio indígena y se reconoce ya ese municipio indígena con sus formas distintas de gobernarse a partir del pluralismo jurídico, se reconoce a Cherán como una forma distinta de organización municipal, incluso pues hubo que modificar todo, ¿no? Porque, por ejemplo, una de las primeras dificultades que este municipio de Cherán tuvo fue a la hora de abrir una cuenta bancaria, ¿no? Porque decían, no, pero tú no puedes abrir una cuenta bancaria a partir de un consejo, tiene que haber un presidente municipal que firme. Entonces, ese tipo de cosas, de sacar el permiso de impuestos, de sacar el permiso de banco, de que se reconociera estas formas de pluralismo jurídico de organización y que se reconociera pues que había un municipio que era un municipio reconocido como municipio indígena. Y ahora yo contarles que esa historia de Cherán, en el caso de Michoacán, se ha replicado, ¿no? O sea, Cherán es ahora el primero, o lo que le llaman el hermano mayor
de la historia de todos, de un buen número de municipios que se han declarado municipios indígenas y que por lo tanto ahora ejercen presupuesto directo, se reconocen sus autoridades tradicionales a partir de sus consejos, de su consejo mayor o su consejo de quieris, tienen unas formas, y no todas son iguales, ¿no? Cada municipio ha elegido su forma de organizarse y se han encontrado pues con el Estado mexicano que no reconoce esas formas plurales de organizarse y esas formas distintas de ejercer recursos, ¿no? Porque el hecho de ejercer presupuesto directo, pues también implica una responsabilidad con la comunidad, de dar informes, de transparencia, de Contraloría Social, y eso ha sido muy interesante en lo que se ha vivido en esa región, ¿no? A mí me gustó mucho una parte de la película donde una señora dice, llegamos a un momento que había de dos, ¿no? O nos levantábamos y nos organizábamos y respondíamos, ¿no? O íbamos a continuar viviendo con miedo, ¿no? Eh, y esas eran las dos alternativas. Cuando decidimos, pues que mejor nos levantábamos, porque si no íbamos a seguir viviendo con miedo, ¿no? Yo creo, o por lo que los he escuchado ustedes y lo que conozco de muchos casos acá en México y en otras partes de América Latina, los pueblos han decidido que no quieren vivir con miedo, ¿no? Ya no quieren vivir con miedo y que la forma de dejar de vivir con miedo tiene que ver con organizarse, ¿no? O con confiar en su propio poder político y en la necesidad de plantearse ante el Estado y decir necesitamos, urge la construcción de un Estado plurinacional, ¿no? Quisiera ahora, nos quedan 20 minutos y tenemos algunas preguntas en el chat, entonces quisiera leerles algunas y bueno, ya que ustedes me digan cómo quieren responder. Hay una del compañero Andrés Cano Sierra que dice, me gustaría saber cuál es el rol de la espiritualidad en este tipo de procesos de resistencia, de dónde viene la fuerza para luchar, ¿no? Hay varios comentarios de Alejandro Maldonado, saludando desde Shela a a los compañeros, dice, somos pueblos fuertes. Dice Trudy Mercadal, el documental me recordó mucho lo que hoy en día está pasando en el Petén con la deforestación impune, ¿no? Felicidades a la compañera Leira por su excelente propuesta, admirable la lucha de los pueblos y bueno, esas serían algunas de las preguntas. No sé si quieran quien quiera ser voluntario para, a ver, aquí hay, bueno, las están poniendo ahí. ¿Quién quisiera ser el voluntario para contestar alguna? Adelante, Leire. Pues yo creo que en los procesos de luchas y resistencias de los pueblos, pues lo que ha movido es también la espiritualidad que tenemos, el decir venimos y somos pueblos que no solo defendemos la vida de nosotros como personas, sino también entender que nuestra vida depende de la vida de la madre tierra. Y para eso está la diversidad y por eso luchamos por construir ese Estado plurinacional para que realmente no solo se respete, sino se defiendan también todas esas formas de pensar, toda esa espiritualidad, todas esas cosmovisiones que hay desde los diferentes pueblos. Somos varios pueblos. En Guatemala nuestra lucha es por la construcción de ese Estado plurinacional, pero también con las autonomías comunitarias, con las autonomías de los pueblos, porque los pueblos somos muy diversos. El pueblo maya tiene su diversidad interna y están los otros pueblos que también tienen su diversidad, su forma de ver, su forma de creer.
su forma de pensar, su forma de construir procesos. Entonces, no podemos pensar en cambios estructurales, no podemos pensar en cambiar esta realidad si no pensamos en lo básico, que es la espiritualidad de cada pueblo que cohabitamos este país. Entonces, creo yo que el tema de la espiritualidad es la base fundamental de todo este proceso de construcción de cambios en el cual estamos luchando, en el cual estamos resistiendo y para lo cual estamos soñando en Guatemala. Bien, adelante. Sí, gracias. Sí, yo igual, ¿verdad? Me uno, ¿verdad? A las palabras de Leire, ¿verdad? Decir, pues no podemos decir nuestras luchas van siempre acompañado, ¿verdad? De nuestra espiritualidad, ¿verdad? En esas montañas que están derrumbando, en cada árbol que ya no está, ¿verdad? Ahí se está perdiendo nuestra espiritualidad porque nuestra espiritualidad, ¿verdad? Está ligado, ¿verdad? A las hojas, está ligado a las raíces, está ligado a la corteza de los árboles, al cogollo de los árboles, ¿verdad? A las edades de los árboles, ¿verdad? Ahí está, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son los grandes espacios que los pueblos utilizamos, ¿verdad? Para sentirnos conectados, ¿verdad? Con nuestros ancestros. Son las montañas, ¿verdad? Son los ríos, ¿verdad? Son los ojos de agua. ¿Qué nos cuentan ellos? ¿Qué nos están anunciando, ¿verdad? Entonces, al ver que todo ese conocimiento, toda esa sabiduría se está perdiendo o nos lo están quitando, por supuesto que de ahí viene nuestra lucha, de ahí viene nuestra fuerza. Somos humanos, es decir, no somos seres sobrenaturales, ¿verdad? Somos débiles también, pero dentro de esa diversidad como seres humanos, ¿verdad? Pues tomamos fuerza y también fuerza en colectivo para poder seguir defendiendo estos espacios espirituales para poder, y por supuesto, y la espiritualidad ha estado ahí, ¿verdad? Yo recuerdo cuando estábamos ahí día y noche, ¿verdad? Es decir, cada quien podía llegar allí si era bueno, hoy ya de tantas espiritualidades, si alguien era católico, pues llegaba y hacía un rezo, si alguien, pues no, pues ahí se sumaba desde la espiritualidad maya también, ¿verdad? Y es interesante, creo también, quisiera resaltar, ¿verdad? El papel que han jugado yo sé que también lo hay mucha gente desde la iglesia evangélica, por ejemplo, que ha hecho mucho trabajo y mucho apoyo, ¿verdad? Pero muchas veces, en el caso de nosotros, no fue así, ¿verdad? Es decir, esta espiritualidad, ¿verdad? De separación de las iglesias también nos llevó a estar en conflicto. Entonces también la espiritualidad hay que verlo por ahí, ¿verdad? Porque mientras unos estábamos luchando para que estas empresas y clamando a nuestros ancestros para que estas empresas se fueran, ¿verdad? Muchos evangélicos estaban allá en el área de la mina pidiendo para que nosotros dejáramos de pedir. Entonces hay que ver, es bien complicada esta parte, ¿verdad? Pero sin duda nosotros como pueblos originarios también mantener nuestra espiritualidad ha sido fuerte, ¿verdad? Sigue siendo esa gran resistencia de abuelos y abuelas, ¿verdad? Pero sin duda ahí están, ¿verdad? Ahí están cuando en todo momento, recuerdo cuando fuimos criminalizados 22 personas, ¿verdad? Nuestros abuelos, nuestros papás, ahí estaban pidiendo, ¿verdad? Ahí estaban suplicando, haciendo pagos, haciendo todo, ¿verdad? Para que nosotros pudiéramos salir, porque es decir, nosotros no debíamos nada, nosotros lo único que buscamos siempre es defender este espacio comunitario y de territorio. Muchas gracias. Ahí han llegado otras preguntas en estos días. Una, ¿dónde se puede ver el documental? Parece que ya le colgaron ahí la liga. El día de hoy se puede dar de manera gratuita inscribiéndose como parte de esta muestra de cine documental. Hay una pregunta del compañero Hugo Batista del CID. Dice, ¿qué piensan de la posibilidad de un frente político amplio con partidos políticos de izquierda y centro izquierda necesario para alcanzar el poder público y promover desde lo institucional una asamblea plurinacional constituyente? Eso me imagino que es muy en el contexto de Guatemala, entonces, porque, bueno, en México estamos en otras condiciones en este momento, pero no sé si quisieran alguno de los dos contestar.
Bueno, yo creo que en Guatemala estamos en un momento crucial con un contexto que nos obliga a repensar, a pensar y repensar qué tenemos que hacer para salir de esta situación en el que estamos con tantos años de lucha, de resistencia y las cosas no han cambiado. Y entonces, con eso de un frente político amplio, creo que más que un frente hay que pensar cómo articularnos los pueblos, los sectores, los actores y todos alrededor de una propuesta de cambios, porque muchas veces desde partidos políticos lo que se piensa es cómo tomar el poder. Y siempre eso ha sido el discurso de la izquierda en Guatemala. Nos articulamos para tomar el poder. Lo que pasa que en esa cuestión de tomar el poder hay muchos de muy buen corazón, con gran honestidad, pero que su fin último es tomar el poder. Es decir, si es candidato a alcalde, ser diputado, ser presidente, ser concejal. Pero ahí no tiene una visión amplia de un horizonte de cambios estructurales. Por eso es que yo pienso que más que tomar el poder, la apuesta es cómo articularnos, cómo sumarnos, cómo luchar juntos y juntas para construir cambios estructurales. No que nuestro sueño se acabe con tomar el poder, se acabe con ganar unas elecciones, porque hemos tenido experiencias de otros países y otros pueblos donde se ilusionan tanto y con tal de ganar el poder, se hacen alianza con todos, pero nunca existe un compromiso ni una claridad real de a dónde se quiere llegar. Y ese ha sido el problema. Entonces, se llega, pero para perder. O sea, ahorita tenemos experiencia, lo que pasó recientemente, y lo pongo así como o sea, simplemente es una cuestión de un ejemplo pequeño, no del todo, lo que pasó ahorita en Honduras, que ni bien se ganan las elecciones, con varios diputados ya habían renunciado, ¿verdad? O sea, tanta ilusión y después renuncian. Y entonces, ¿y qué hay con ese compromiso de transformación, de cambio? O sea, como que no queda mucho. ¿Por qué? Porque cuando nos ilusionamos por tomar el poder, se pierde como la noción de nuestra lucha. Pero si nos articulamos para decir, van a haber compañeros y compañeras que tienen que asumir una responsabilidad política de si van a llegar en determinado espacio, llegar a ser que se avance en esta línea, en este horizonte, que es, en el caso de nosotros, reconstruir las formas de buen vivir desde nuestros territorios. Y para eso tenemos que crear un Estado plurinacional, pero para eso tenemos que convocar a un proceso de asamblea constituyente popular y plurinacional desde los pueblos, desde los territorios, y no donde puedan llegar ya todos estos corruptos diputados que vayan a hacer una nueva constitución, no van a hacer nada de nuevo, van a hacer lo mismo, inclusive para sus intereses. Por eso es que en Guatemala es urgente, en este momento, pensar en unirnos, en articularnos alrededor de la apuesta de construir cambios estructurales, de construir un Estado plurinacional, de reconstruir esas formas de buen vivir desde nuestros territorios. Si tenemos esa claridad, creo que vamos por el buen camino. Pero si nos juntamos para ver quién es el presidente, la presidenta o el diputado, estamos más jodidos que siempre. ¿Por qué? Porque vamos a llegar, pero cada quien llega y cuando llega dice, ya logré, esto es lo que quería y es cierto. ¿Por qué? Porque no hay una visión de transformación, no hay un horizonte claro. Entonces, creo que tenemos grandes retos en Guatemala, ojalá podamos avanzar. Muy bien. No sé si quieres comentar algo también. No, yo nada más bueno, todo lo que he dicho Levi al final, ¿verdad? Me estaba imaginando también, ¿verdad? Que habemos tantas resistencias, unos que estamos frente a extractivismo, otros frente a tala de los bosques, otros sobre hidroeléctrica, y muchas veces los que estamos, digamos, en este círculo que tenemos como la minería en común, pues nos juntamos y platicamos y nos damos experiencia, que está bien, ¿verdad? Y los de hidroeléctrica por allá, y muchas veces nos quedamos ahí, ¿verdad? Me estaba imaginando, ¿verdad? Porque nosotros no estamos como
como en esa, no digo que no estamos haciendo análisis, sino que no digo que no estamos como en esos procesos como la que está Lady, ¿verdad? Entonces, al final, yo me estaba imaginando eso. Nosotros como pueblos muchas veces, y hasta ahora, y me quedo con las palabras de ella, decir, bueno, de los pueblos decimos, ¿y ahora por quién? ¿Por quién, verdad? Entonces yo creo que falta mucha unidad, lo que dice ella, ¿verdad? Es decir, de ver esos espacios de transformación realmente, ¿verdad? Y no caer en estos espacios de poder, ¿verdad? Y de poder llegar nada más, ¿verdad? Yo creo que ella decía como esas experiencias que se han tenido, ¿verdad? Y que no han funcionado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque sencillamente caemos en el mismo juego de ellos, ¿verdad? Entonces, yo pienso eso, yo creo que primero felicitar a todos los que están de este espacio de transformación política y bueno, y nosotros como otros pueblos, como otras luchas, yo creo que es importante tener esa claridad también para poder aportar a esos procesos. Yo creo que eso es importante, pero siempre y cuando no se tenga como esa claridad y esa unión, creo que también nosotros que no estamos como muy ligados a estos procesos nos cuesta mucho más también. Así que muchas gracias, Levi, por compartirnos también. Ok, pues miren, estamos ya un poco con el tiempo acá un poco encima. Llegaron, bueno, aquí la transmisión en vivo se están poniendo los links para que puedan ver el día de hoy 2 documentales que se proyectan de manera gratuita, que es del que estamos comentando hoy sobre la historia del pueblo indígena de Cherán, que se llama Los árboles mueren de pie. Y está también el documental que se llama La abogada del pueblo. Este también es un documental muy bonito de una abogada mexicana que hace poco falleció y bueno, ella dedicó toda su vida a acompañar procesos de propiedad, de lucha territorial de pueblos indígenas y campesinos en varias regiones, sobre todo al sur del país. Y bueno, su historia es bonita, entonces quienes nos estén siguiendo el día de hoy, pues pueden también pasarse a dar una vuelta por los 2 documentales que el día de hoy la muestra de cine documental se pueden ver. También llegaron otras preguntas que son bastantes, entonces las voy a leer todas y ya sería, digamos, nuestro último bloque para contestar. La primera dice, ¿a qué base legal puede acercarse una población en resistencia cuando se antepone la propiedad privada y por ende el respaldo de la ley juega en su contra, ¿no? El otro es, ¿hay algún marco legal? Espérame que se me movió. Dice, ¿hay algún marco legal que apoye el derecho ancestral de la posesión de la tierra versus cualquier interés extractivista? Y la última que dice, las posibilidades de autogobernarse y salir del sistema de autoridad del derecho electoral del Estado de Guatemala, ¿es posible en los territorios de Guatemala? Ese es como otras 3 preguntas, ¿no? Una, la base legal para acercarse a una población en resistencia cuando se antepone la propiedad privada, luego cómo anteponer en el marco legal del derecho ancestral la posesión de la tierra ante cualquier otro interés extractivista y la posibilidad de autogobernarse y salir del sistema de autoridades y del derecho electoral, si esto sería posible en Guatemala. Entonces, no sé si quieras comenzar ahora tú primero, Ubaldo, y ya después le daríamos la palabra a Leira y sería como trataríamos de que sea pues nuestra participación de cierre, ¿no? Tratando de contestar las preguntas, quizás con miras hacia una conclusión, obviamente relacionando con lo que nos deja la película, ¿no? Bien, quisiera, ¿verdad?, iniciar compartiendo la película de cómo ellos empezaron a hacer alianzas, ¿verdad? Estas alianzas primero a nivel local, ¿verdad? Luego salieron un poco más, ¿verdad?, del pueblo, ¿verdad? Y llegaron hasta a nivel nacional y por supuesto a nivel internacional. Yo creo que esta parte es importante, ¿verdad? Ha sido una buena herramienta, ¿verdad?, desde las resistencias. Nosotros igual, ¿verdad? Nosotros no al momento de no conocer
cómo funcionaba todo este proceso que hace el Estado para poder otorgar licencias en los territorios. Por supuesto que eso nos ponía en total desventaja, ¿verdad? Luego fuimos haciendo alianzas, primero entre comunidades, ¿verdad? Nosotros íbamos de comunidad en comunidad presentándoles documentales de películas, ¿verdad? De lo que estaba pasando en Guatemala, por ejemplo, en la mina Marlin, con los compañeros de San Rafael Las Flores, del pueblo Xinca, y les decíamos, miren, si nosotros no nos organizamos, si nosotros no defendemos, pues vamos a quedar como ellos. Me refiero a quedar como ellos en la cantidad de conflicto y contaminación y muerte que significan las empresas extractivas en Guatemala, ¿verdad? Porque ellos nos están vendiendo, decíamos nosotros, que pues es bueno para ellos, es bueno para nosotros, y nos ofrecen ambulancias, nos ofrecen centros de salud, nos ofrecen escuelas, ¿verdad? Nos ofrecen todo, ¿verdad? Pero nada de eso es cierto. Y entonces nos podíamos proyectar de diferentes documentales a la realidad que nosotros estamos viviendo o cercano a ser más complicado, ¿verdad? Entonces es así como empezamos a hacer alianza primero local, ¿verdad? De ir de comunidad en comunidad. Luego logramos salir también de la comunidad hasta que algunos medios de comunicación, por supuesto alternativos, llegaron a la comunidad y empezaron a tomar algunas fotos y pues empezaron a preguntar y ya se empieza a subir la información a las redes sociales, ¿verdad? Entonces esta parte de alianzas es importante. El hecho de que hoy seguramente Leire y yo estemos acá es parte de todo ese tejido que se ha venido haciendo por años, ¿verdad? De alianzas con organizaciones para poder tener estos espacios de poder compartir nuestras realidades con más personas y de otros espacios. En Guatemala, por ejemplo, nosotros en el tema minero, por supuesto, en el tema de la tala, por ejemplo, de bosques, no es que sea tan diferente, pues, pero puede ser parecido, ¿verdad? Hay muchas organizaciones en Guatemala, ¿verdad? Bueno, Codeca es una de las organizaciones grandes que está en Guatemala también, ¿verdad, Leire? ¿Verdad? Que por supuesto que se pueden acercar, ¿verdad? Para poder conocer, ¿verdad? Para poder saber cuáles son los primeros pasos. Nosotros nos ha apoyado fuertemente organizaciones en Guatemala como CalDH. Traigo CalDH, es una organización fuerte, ¿verdad? Que en temas legales nos han apoyado, la Asociación de Abogados Mayas, ¿verdad? La PDH en algunos momentos, ¿verdad? Nos ha servido también para poder llevar esos procesos. La PDH, la Procuraduría General de la Nación, del Estado, ¿verdad, Claudia? Pero nos ha servido también, ¿verdad? Y así organizaciones internacionales, ¿verdad? Para ir haciendo estas alianzas que puedan llevarnos a poder conocer las realidades. Pienso que a nivel de la comunidad, el tema del pluralismo jurídico es uno de los temas que muy pocas veces se conoce como concepto, más sin embargo los pueblos lo venimos practicando desde hace mucho, por miles de años, ¿verdad? Y en el tema de la administración, ¿verdad? En Guatemala hay casos, ¿verdad? Es decir, quizás no como el tema de Cherán, que es totalmente autónomo, ¿verdad? Pero hay en Guatemala. También tenemos que ser conscientes que estamos dentro de un estado burgués, un estado que solo busca sus beneficios, ¿verdad? Y que nos tiene candados, especialmente a los pueblos. Eso lo tenemos que saber muy bien, pero pienso que es cuestión de que también nosotros vayamos articulando y podamos también siempre estar en reflexión, análisis, información para poder ir quitando esos candados. ¿Por qué? Porque la organización tiene la llave también. La organización es esa llave que puede abrir muchos espacios, ¿verdad? De poder administración. No descarto que sea posible estos espacios propios de los pueblos indígenas. Lo hacemos. El tema de la justicia, que es un tema de los grandes, lo hacemos los pueblos. ¿Por qué no podemos administrar, verdad? Y que es uno de los conceptos grandes cuando un compañero o compañera nuestro quiere optar por un cargo. No, es que los campesinos no pueden, ellos no saben de administración. Mentira, nosotros hemos administrado por miles de años estos territorios, ¿verdad? Y hasta que llegaron estos modelos y vinieron a derrumbar todo. Entonces, ¿cómo está la balanza? Eso, la otra pregunta, creo que era el tema legal, si no estoy mal, Claudia. Perdón.
he olvidado un poco, pero si quiere Leiria, complementas, ¿verdad? De esta manera yo estoy finalizando, agradeciendo este espacio, agradeciendo también y saludando a las autoridades indígenas de mi pueblo. De repente mal de alguien está viendo. Nosotros no tenemos tanto acceso a internet, mucho menos a veces a estas plataformas, ¿verdad? Que nos limitan, pero pues ellos, las autoridades indígenas, son los que llevan estos procesos grandes de salir desde la comunidad hasta poder frenar y poder lograr un fallo a favor de nosotros, donde la Corte Suprema de Justicia mandata al Ministerio de Energía y Minas que suspenda el trabajo de explotación en mi comunidad. Así que los pueblos indígenas somos más fuertes, somos tan fuertes y unidos somos por supuesto que mucho más. Así que termino con esto, agradecerles a todos, todas, ¿verdad? Los que estamos compartiendo, a Mónica, a Claudia, a Liere, que nos estamos conociendo también, y qué bonito poder conocer tantas historias fuera de la película también. Gracias. Muy bien, Leiria. Bueno, yo creo que estas preguntas son importantes porque generalmente a los pueblos que luchamos y defendemos derechos nos dicen que somos una organización ilegal, que estamos en contra de la ley, que estamos instigando a delinquir. Pero inclusive en esta constitución, que no la construimos nosotros, pues, y lo digo nosotros como Movimiento Codeca aquí en Guatemala, tenemos dos bases legales, creo yo. Uno es el artículo 44, donde establece que el interés social prevalece sobre el interés particular. Lo otro, el artículo 45 de la Constitución, que dice que es legítima la resistencia del pueblo, sí, para la protección y defensa de derechos. Esas son bases fundamentales de nuestra lucha y nuestra resistencia, que demuestran que no estamos infringiendo la ley como generalmente nos señalan. Y de ahí, pues los demás derechos colectivos de pueblos están establecidos en convenios internacionales, como el 169 ratificado por Guatemala. Lo que pasa y lo que ha pasado siempre es que en Guatemala no se cumplen las leyes también. Ese es otro problema. Y otro problema también es que desde la universidad, por ejemplo, desde la experiencia que nosotros hemos visto aquí como Movimiento Codeca, muchos de los abogados no saben de los derechos colectivos, no saben que la resistencia es un derecho, o tal vez no le han puesto mayor interés porque estamos configurados de otra manera, porque se ha configurado esta sociedad de otra manera. Entonces, sin embargo, cuando nos ponemos a revisar, claro que tenemos base legal, claro que nuestra lucha es legítima, claro que nuestra lucha es legal y que no estamos en contra de la ley, porque lo que estamos haciendo es defendiendo derechos, defendiendo la vida, defendiendo nuestros territorios, pero hacen falta muchos procesos por avanzar, hacen falta crear esos cambios estructurales, hace falta reconstruir muchos procesos y eso parte desde reconstruir nosotros mismos, desde cambiar nosotras y nosotros mismos. Entonces, por eso es que desde los pueblos estamos diciendo, tenemos que construir un Estado plurinacional con autonomías comunitarias. ¿Por qué? Porque lo que tenemos hasta el momento, nunca lo hicimos nosotros, nunca participamos los pueblos. Simplemente nos han dicho, esta es la ley, hay que cumplirla, pero nos quieren obligar a cumplirla nosotros cuando es conveniencia, o sea, cuando en lo que les conviene a ellos, sino que no, porque cuando estamos exigiendo, pidiendo a que la resistencia, ejerciendo resistencia en nuestros territorios, estamos completamente dentro del marco de la ley. Sin embargo, ahí nos dicen que estamos infringiendo la ley y ellos no cumplen nada de la ley. O sea, entonces, ¿qué tenemos? O sea, son situaciones por las que tenemos que luchar, que nos obligan a luchar en Guatemala. Pues yo lo dejaría allí porque creo que nos hemos pasado ya algunos minutos y agradezco a ustedes la oportunidad de estar acá y a toda la audiencia también poder aguantarnos y escucharnos. Muchísimas gracias a los dos. Antes de darle la palabra a Mónica de Mazariegos, yo primero les quiero agradecer a los dos compartir este ratito. Ojalá que algún día se nos dé la oportunidad de conocernos directamente, ya sea en Cherán o en Olopa o en, no sé, en algún lado donde ustedes digan, en Temacapulín, también una resistencia importante
que hemos tenido por acá. Bueno, primero agradecer también a la muestra de cine. Creo que es muy importante esos espacios en donde a partir del trabajo tan importante que hacen los documentalistas, la gente que le mete a contar estas historias, pues se puedan llevar a cabo a partir de esta muestra. Y bueno, también el compartir, ¿no? De que tuvimos esta tarde en un domingo donde la gente debería de estar descansando, durmiendo, próceres de la patria, construyendo diálogo intercomunitario transnacional. Entonces, pues les agradezco mucho, yo estoy contenta de estar acá, le agradezco mucho a Mónica y al Festival de Cine que nos hayan invitado, y pues ojalá que no se hayan aburrido y que cuando nos vean en México o en Guatemala nos pongan palomitas o corazoncitos de esos que se ponen del Facebook. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Klaus. En nombre del equipo de la Muestra de Cine Internacional Memoria, Verdad, Justicia, como les decía, hoy a cada uno y cada una de los tres por separado, para nosotros es un honor, es una alegría contar con ustedes. Claudia ya decía, hoy es domingo y ustedes han dedicado pues la fuerza de su corazón, de su mente, para estar en este foro e intercambiar ideas tan poderosas, tan interesantes acerca de las resistencias, a propósito precisamente de una película que nos ha inspirado tanto en esta edición de Territorios en el Corazón. Ha sido de verdad un honor tener a tres personalidades, mejor dicho, tan importantes para nosotros. Por un lado, un integrante de la resistencia antiminera, ¿verdad? En Olopa, de la resistencia Chortí, con la trayectoria que tiene Ubaldino, una mujer tan poderosa, mentalmente poderosa del corazón como Leiria Maya Quiché, defensora de derechos humanos e integrante de la dirección política de Codeca, y por supuesto con Claudia Gómez Godoy, que es una mujer a quien hemos invitado por sus más de 20 años ya de compromiso, de experiencia, de trabajo, acompañando procesos de defensa territorial en México, ¿verdad? A comunidades indígenas y campesinas. Claudia casi no lo cuenta, pero ella tiene mucha experiencia, también es profesora, ¿verdad? En la Clínica de Justicia Ambiental Berta Cáceres de la Universidad Iberoamericana de México, y además también es mamá. Entonces, estas tres personalidades nos han hecho a todas nosotras y nosotros y el público de la muestra el gran regalo de este conversatorio, y se los agradecemos de corazón en pleno domingo haber compartido con nosotros y habernos regalado su tiempo y su cariño. Gracias por ser amigas y amigos de la muestra, y esperamos seguir en contacto en las siguientes ediciones. Ha sido un honor y que tengan feliz domingo. Ya Claudia les decía, les esperamos en el foro de las 7 de la tarde-noche, sobre la abogada del pueblo. Y agradecemos finalmente a nuestras amigas y amigos de Prensa Comunitaria, de Ruda, de Azacuán, de No Ficción, de Plaza Pública, de Factor 4, de Quórum y de La Cuerda, que amistosamente nos retransmiten y han tenido el compromiso de difundir estos foros para hacer llegar el pensamiento crítico, las reflexiones y todos estos sentimientos que el cine ha generado en estos conversatorios a lo largo de la muestra. Muchas gracias y que tengan feliz domingo. Gracias.